Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de sistematización para los exámenes de ingreso. Siempre, como decimos, una clase que tiene ese objetivo, sistematizar y llegar a una serie de generalizaciones de cosas que son importantes en el tratamiento de la historia de Cuba. Ya desde la clase anterior habíamos comenzado la guerra del 95. Incluso habíamos dado algunos elementos importantes cuando le demos tratamiento a este hecho histórico, porque estamos hablando del reinicio de nuestras luchas por la independencia, una guerra que Martí llamó necesaria por lo que significaba ante el peligro norteamericano para Cuba y para toda la América Latina, y sobre esta base vimos entonces todo ese inicio hasta la muerte de Martí. Ya hoy en la clase vamos a continuar todo el desarrollo de la guerra, siempre a partir de una cronología y siempre explicando o precisando algunos de los momentos más representativos. Y lo vamos a llevar hasta el año 1898, donde vamos a dejar todo el preámbulo creado para entonces en la próxima clase adentrarnos en algo importante, la actuación norteamericana, la política norteamericana a lo largo de todo el siglo XIX hasta llegar a su punto culminante, la intervención en 1898. Pero bien, en la clase de hoy vamos entonces a organizarla, vamos a las temáticas y después, bueno, vamos al contenido. Clase número 6, seguimos con el capítulo número 2 en estas luchas contra el colonialismo español, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya en el periodo de ese tercer momento que es la guerra del 95. Y dentro de las temáticas, la reorganización de la lucha, donde vamos a darle una prioridad a la asamblea de Jimaguayú. La campaña invasora como otro de los grandes hechos, incluso vamos a hablar del hecho militar más grande de nuestras guerras por la independencia. Y ya cerraríamos con la guerra entre el año 96 y el año 98, donde ocurren algunos hechos significativos en que queremos darle tratamiento y al menos recordar algunas de estas ideas. Como vemos, una clase muy amplia en contenido, donde hay varias temáticas a trabajar, pero que ustedes tienen que tener mucho cuidado en todo el análisis. Siempre vamos a trabajar a través de una cronología, pero vamos a ir insistiendo cuando creemos que es necesario profundizar un hecho. Siempre vamos a decir si es caracterizar, si es una pregunta donde hay que argumentar. Casi siempre decimos, esto puede ser una pregunta de 20 puntos, porque puede ser una pregunta para argumentar o fundamentar sus ideas. Por lo tanto, sobre esta base vamos a trabajar. Vamos a comenzar con la cronología y esto nos va a servir de base. Ahí tenemos lo primero. Cuando terminamos el contenido anterior nos habíamos quedado pendientes, después de la muerte de Martí en el combate de Dos Ríos, cómo se inician dos grandes campañas militares. Ahí tenemos la primera, Antonio Maceo en la región oriental, donde se destaca el combate de Peralejo. Este es un hecho para caracterizar. Es otra campaña militar que ustedes tienen que al menos tener dos elementos para ella, como mínimo dos elementos para esa caracterización. Ya le estamos dando uno, el combate de Peralejo. Recuerden que Maceo derrota a Martínez Campos en ese combate en la arena militar. Pero además tenemos esta otra campaña, la de Máximo Gómez en Camagüey, donde se destaca sobre todo esa llamada campaña circular a Puerto Príncipe. Es una campaña que vamos a mencionar con mucha fuerza porque son campañas militares, las dos primeras en la guerra del 95. Ya ustedes recuerdan que en la guerra de los 10 años habíamos hablado de tres campañas militares. La invasión a Guantánamo, la campaña de Gómez a Camagüey entre los años 73 y 74 y después hablamos de la invasión a Las Villas en los años 75 y 76. Por lo tanto, estas son continuidades de esas campañas militares, las dos primeras de la guerra del 95. Otro hecho histórico en ese análisis cronológico que estamos haciendo es la asamblea de Jimaguayú. Cuando hablamos de Jimaguayú, por favor, hay que detenerse en ella con el mismo análisis, con el mismo aspecto que le hicimos a Guáimaro. Recuerden que trabajamos la asamblea de Guáimaro, le dimos mucha fuerza. Guáimaro porque fue nuestra primera asamblea, donde el objetivo primordial era unificar ideas entre los territorios que estaban en guerra, lograr la unidad entre esos territorios, que fue una asamblea que logró ese objetivo porque se unieron los criterios ya con una constitución, con un gobierno, con presidente, con símbolos de la patria. Por lo tanto, le dimos una fuerza extraordinaria a esa asamblea. Por favor, Jimaguayú constituye dentro de las asambleas de la guerra una de las más importantes. Primero porque es la primera asamblea que se desarrolla en la guerra del 95, pero además porque en la reunión de la Mejorana
hubo varios criterios en cuanto al tipo de gobierno y como allí no se tomaron decisiones, quedó pospuesto para una segunda ocasión como esta, en septiembre de 1895, un lugar en Camagüey, lugar donde había caído en combate en el año 1873 Ignacio Agramonte, el combate de Jimaguayú. Se escoge este lugar recordando al mayor, a Ignacio Agramonte, un redactor de la Constitución de Guaymaro. Y entonces allí se desarrolla esta nueva asamblea. Una asamblea que ya de antemano estamos diciendo que tiene una gran importancia histórica, porque primero es un ejemplo de unidad. Cuando tengamos todos los ejemplos de unidad de la guerra, este es uno de ellos, uno de los más importantes, pero además por el contenido que tiene el mismo. ¿Está claro? Ahora, pero yo les propongo algunas ideas que ustedes deben tener en cuenta cuando van a trabajar la asamblea de Jimaguayú, por ejemplo. En primer lugar, los objetivos, los acuerdos de la importancia histórica. Siempre que hagamos un tratamiento a las asambleas, siempre vamos a darle este análisis. Objetivos, recuerden que en primer lugar, reorganizar la lucha. Aquí sí es reorganizar porque hay todo un proceso elaborado por Martí desde la tregua fecunda y en los primeros momentos de la guerra. Entonces aquí el objetivo era reorganizar la lucha y redactar una nueva constitución. Los acuerdos. Bien, vamos a los acuerdos. Allí tiene que dejar bien claro que el 16 de septiembre de 1895 quedó aprobada la Constitución de Jimaguayú. Una constitución que tiene elementos muy significativos, se consolida el Estado Nacional, se mantiene que los hombres son todos iguales ante la ley. Pero miren, hay artículos que tienen tremenda importancia que ustedes tienen que trabajar, porque ahora el mando militar tiene funciones que cumplir, el mando civil tiene funciones que cumplir, o sea que se da un cierto equilibrio entre el mando civil y militar. Pero tiene un elemento que es el artículo 24 que dice que al cabo de 2 años, si la guerra no ha terminado, hay que volverse a reunir. Por lo tanto, tiene un carácter más flexible la Constitución de Jimaguayú. Y entonces llegamos a la importancia histórica. Creo que eso nos va a determinar a nosotros el contenido, la importancia histórica de la Asamblea. Por lo tanto, cuando yo hable en estos términos, ustedes sí tienen que tener en cuenta cada uno de ellos, porque estoy hablando de un momento histórico dentro de la lucha. A partir de septiembre de 1895 queda establecida una nueva constitución, la tercera constitución cubana. Todos estamos claros, ¿no? La primera fue Guaymaro, la segunda fue Baraguá y ahora la tercera es Jimaguayú. Por lo tanto, quedó aprobada nuestra tercera constitución, pero una constitución que tiene estas particularidades, donde se logra cierto equilibrio entre el mando civil y militar, que es más flexible. Pero bien, vamos a sintetizar estas ideas. Yo quisiera un poco que insistir en esa importancia histórica, y ahí aparece en pantalla, mírenlos allí. Se logró cierto equilibrio entre el mando civil y militar. Quizás alguien diga, bueno, ¿por qué es cierto? Porque podíamos haber puesto nada más, se logró el equilibrio. Cierto, porque no es completo. Todavía en la Constitución le daba algunas prioridades al mando civil. Si estamos en guerra, la prioridad debe ser el mando militar, quien dirige la lucha. Y quien reparte los cargos militares es el gobierno, el mando militar, sobre todo el general en jefe, que es Máximo Gómez. Sin embargo, al gobierno civil se le da prioridad a repartir algunos cargos militares. Todavía en la Constitución se le daban algunas libertades al mando civil que podían interferir en la vida militar. Por eso hablamos de cierto equilibrio. Se consolidó el Estado Nacional, se logró reorganizar al movimiento, y eso es muy importante, y tuvo un carácter flexible a través del artículo 24. Ya ahorita hablábamos de ese artículo 24. Pasar 2 años, si la guerra no ha terminado o las condiciones de Cuba han cambiado, hay que volverse a reunir y volver a aprobar una nueva constitución. Por eso es que en el año 97 se aprobó la Constitución de la Yaya. No se les puede olvidar esto porque esto nos da la medida de lo que significó esa asamblea de Jimaguayú. Pero hay otros hechos de los grandes que quisiéramos mencionar, porque estamos hablando en orden cronológico, hablamos de septiembre. Ustedes saben que en el mes de octubre había que darle cumplimiento a una de las peticiones que venía desde la reunión de la Mejorana y que en Jimaguayú se le volvió a dar una fuerza, que era la invasión a Occidente. Ya se había creado un gobierno, pero había que extender la lucha hasta el occidente y extender el poder de Jimaguayú hasta el occidente. Por lo tanto, el 22 de octubre de 1895, los cubanos crearon una columna invasora
que a lo largo del país iba a desarrollar el hecho militar más grande de nuestra guerra por la independencia. Nos estamos refiriendo a la campaña invasora a Occidente de 1895 a 1896. Como es un hecho tan amplio, un hecho que tiene tantos elementos, como ustedes suponen, es una pregunta de profundidad en una prueba de ingreso, yo quisiera detenerme en algunos aspectos de esta campaña invasora, primero para demostrar por qué es el hecho militar más grande, pero además para destacar algunos elementos de ella que son significativos, porque un ejemplo de unidad también lo es la campaña militar, la invasión. Quiere decir que entre los objetivos de la invasión estaba evitar errores de la guerra anterior, errores que se habían cometido como el regionalismo, las indisciplinas militares y otros hechos. Y eso lo contemplaba los objetivos de la campaña invasora. Y hago otra alerta. En el libro de texto le aparecen dos objetivos: extender la guerra a todo el país y sobre todo destruir las riquezas económicas del occidente que no conocía la guerra y se había logrado desarrollar. Y de ahí España sacaba todo el dinero para mantener a su ejército en la guerra. Entonces, dos objetivos, pero por favor no son los únicos. El libro por un problema de espacio no pudo completar, pero si ustedes van a profundizar de verdad, la invasión tenía más de 10 objetivos a cumplir y todos fueron cumplidos a lo largo. Yo les propongo a los profes que trabajen no solo estos dos objetivos, amplíen a otros. Recuerden que se busca el reconocimiento internacional y era importante ese objetivo. Había que evitar los errores de la guerra anterior, había que extender el poder de la Asamblea de Jimaguayú y de esa constitución para que fuera parejo, pero además siempre que se hablan de campañas militares, el objetivo es reorganizar la lucha, dispersar las fuerzas españolas, incorporar hombres al ejército libertador, abrir las costas a las expediciones. ¿Cuántos objetivos no tienen las campañas militares? ¿Por qué nos vamos a encasillar en dos nada más? Porque el libro de texto los tiene. Es verdad, el libro de texto es la base, pero el profesor debe ampliar ese rango que estamos mencionando. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nos esquematizamos tanto a una sola idea y entonces una pregunta en el ingreso se amplía y ahí viene el problema. Y con la invasión estamos haciendo esta análisis. Vamos a pantalla y vamos a ver algunas cosas. Objetivos de la campaña invasora, por ejemplo. Miren, se los voy a poner en pantalla. Esa es la importancia que yo le estoy dando a esto. Extender la guerra a todo el país, destruir las riquezas económicas del occidente, evitar manifestaciones de regionalismo, buscar el reconocimiento internacional y extender la autoridad de la República en armas, o sea, de esa asamblea de Jimaguayú. 5 objetivos que ustedes pueden manejar muy bien a la hora de trabajar y son 5 objetivos importantes en el hecho, que nos están diciendo ya por qué es el hecho militar más grande de todo lo que hemos trabajado. Pero bien, mira, hay un mapa donde aparece reflejado completo el recorrido de la campaña invasora, una proeza a lo largo del país, recordando que Cuba es una isla donde predominan los llanos, las montañas siempre están a las orillas de las costas o al norte y al sur. España domina todas las vías, pocas vías de comunicación que hay, por lo tanto era una proeza llevar una invasión de oriente a occidente. Se escogen los mangos de Baraguá, recuerden lo que habíamos hablado de la continuidad histórica. Maceo había terminado su momento histórico en la protesta de Baraguá, en la Guerra de los 10 años, y ahora se comenzaba allí la invasión. Hay un recorrido, le van a ir apareciendo cada uno de los hechos, hay algunos de prioridad, hay otros que son para mencionar, ahí están 2 combates de Maceo en Oriente, Guaramanao y Lavado. El recorrido por Camagüey es muy rápido, llegan, cruzan la trocha de Júcaro Morón y allá se produce el encuentro entre Máximo Gómez y Antonio Maceo en el poblado de Lázaro López. Aparece un primer combate importante ya en el territorio villareño, el Guará, y el más significativo en las villas, Mal Tiempo, en las cercanías de Cienfuegos, que abre las puertas para entrar en la provincia de Matanza. Ya en Matanza el recorrido es más violento, tienen varios enfrentamientos con las fuerzas españolas y tienen un gran combate, el combate de Coliseo, pero después se produce el llamado lazo de la invasión o contramarcha. Recuerden esa gran estrategia de Máximo Gómez y Antonio Maceo de confundir a las fuerzas españolas. Y a la salida de él, el combate de Calimete, y ahí lo tenemos. La llegada a La Habana por la costa sur, la liberación de poblados en La Habana, Gómez se queda en La Habana, Maceo cruza la trocha de Mariela Majana,
se introduce en Pinar del Río, se desarrolla el combate de las Taironas y culmina la invasión. 13 meses exactos, el 22 de enero de 1896, esta campaña invasora. Por lo tanto, cuando ustedes hablen de todo eso, por favor, tener en cuenta los objetivos, los hechos que son principales en todo el recorrido y sobre todo los resultados, porque esos resultados nos van a dar a nosotros la importancia histórica de este acontecimiento. Quiere decir que estamos en presencia del gran hecho militar de nuestra guerra por la independencia, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos visto, los líderes, las regiones que abarcó, los principales hechos, los objetivos que perseguía y la importancia histórica de este gran acontecimiento. Por lo tanto, estamos hablando de hechos significativos de la guerra. Pero ya llegamos al año 96, un año donde se dan algunas manifestaciones de falta de unidad, sobre todo por las contradicciones entre el mando civil y militar, pero en medio de ese panorama donde ya se dan problemas entre el mando civil y militar, cuando fracasa la invasión a las villas, se han dado ya manifestaciones de regionalismo, indisciplina. España mantiene una política represiva contra los cubanos y sobre todo a partir del año 96 hay un cambio de capitán general de la isla, deja de cumplir sus funciones Arsenio Martínez Campos y es sustituido en el mes de febrero por la figura de Valeriano Weyler. Y dentro de las propuestas de Valeriano Weyler estaba mantener una política genocida contra los cubanos. Y en octubre de 1896 da a conocer una serie de documentos que se conocen en la historia como bandos de reconcentración. Y comenzaba con ello lo que nosotros conocemos en la historia como la reconcentración de Weyler. Y es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Vamos allí. Particularidades de la reconcentración. La reconcentración, hago una advertencia, siempre la hemos visto como un hecho significativo cuando hablamos de la política represiva española. Pero miren, una alerta, en el examen de ingreso de hace 2 cursos fue una pregunta de 20 puntos. Por lo tanto, hay que darle una prioridad, por eso estamos hablando de particularidades de la reconcentración para que esto no se le olvide. Miren, se aplicó a todo el país entre el año 96 al 98, ya lo dijimos, en octubre se dan a conocer los bandos de reconcentración y se extiende hasta el final de la guerra. Grandes afectaciones económicas, ustedes se imaginan, sacar a los campesinos de su área, de su vida, del campo y reconcentrarlos en ciudades. Se abandonó la agricultura, se abandonó la economía del país. Provocó la muerte de más de 150.000 personas. Eran familias campesinas abandonadas en las ciudades, sin ningún tipo de recursos, se producía la muerte. Súmenle a todo eso, que es el brote de la fiebre amarilla en nuestro país. Una reconcentración y un brote de fiebre amarilla, por eso sobrepasa la cifra de los 150.000 muertos a lo largo de todo el periodo. En algunas regiones desapareció el 30% de la población. Y en el libro se habla de la región de Santa Clara y la región de Matanza, que perdió el 30% de su población. Estados Unidos, y oigan esto que curioso, Estados Unidos en sus inicios apoyó la reconcentración. Claro, pónganse a pensar, le convenía. ¿Qué política está aplicando Estados Unidos en esta etapa? La fruta madura. Y la fruta madura tiene una condición que dice que por ningún motivo Cuba se puede separar de España hasta que ellos no pueden obtener a Cuba. Y ahora los cubanos están tratando de lograr la independencia, por lo tanto la reconcentración les vino a la medida de sus intereses. Ahora la apoyan. Pero después en el año 98 es otra cosa, después la veremos qué pasa. Ahora les interesaba la reconcentración. O sea, yo les estoy dando algunos datos que están en el libro de texto y que ustedes pueden utilizar cuando trabajamos cada uno de ellos. Porque la reconcentración, unido a otros hechos que ya ustedes conocen de la Guerra de los 10 años, nos da la medida de la profundidad. Mira, hay un detalle que quizás ustedes, algunos no conozcan. Valeriano Weyler fue soldado del conde de Balmaceda cuando la creciente en la Guerra de los 10 años, aquella barbarie de Balmaceda en la región oriental, ahí estaba Valeriano Weyler de soldado, o sea que tuvo una gran experiencia en la práctica de lo que era un genocidio contra la población cubana. Y ahora lo lleva a la práctica con esta política de reconcentración. Estamos hablando de un hecho histórico doloroso para la historia de Cuba. Las imágenes que hay de esa época son muy dolorosas.
Pero seguimos en este periodo porque estamos viendo hechos significativos que podemos profundizar. Vamos al año 97. En el año 97 ustedes tienen un hecho que hay que caracterizar. Me estoy refiriendo a la Asamblea de la Yaya. Vamos allí. La Asamblea de la Yaya, la asamblea que tiene un objetivo clave. Recuerden que daba cumplimiento al artículo 24, que pasaron 2 años y hay que celebrar una asamblea, octubre del año 97. Igual que hicimos con las demás asambleas, vamos a trabajar todos sus aspectos, objetivos, principales acuerdos y sobre todo destacar en estos principales acuerdos la Constitución de la Yaya. La Constitución de la Yaya es la constitución más completa teóricamente, la más elaborada, dividida en capítulos, artículos y demás. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la Constitución de la Yaya es un retroceso nuevamente al civilismo. Le da carácter absoluto al gobierno, al Consejo de Gobierno, y para completar, elimina el cargo que tenía Máximo Gómez de general en jefe del ejército. Ahora el ejército lo va a dirigir el secretario de guerra, o sea, el mando civil dirigiendo la guerra, dirigiendo el ejército. O sea, hay un retroceso desde el punto de vista práctico. Recuerden que el presidente electo aquí es Bartolomé Mazó y el vicepresidente es Domingo Méndez Capote. Estos datos ustedes los pueden sacar de su libro de texto en cada uno de los casos. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho histórico importante. Año 97, sin embargo, nos vamos ahora a las campañas militares. Vamos a resumir lo que nos falta de campañas militares. Ahí están apareciéndolas. Miren, campaña La Lanzadera, Máximo Gómez en La Habana. Campaña en Occidente, Maceo en Pinar del Río. Son 2 campañas militares que vamos a mencionar para saber que son campañas militares. Campaña de Calixto García en Oriente, 97-98. Estas 2 primeras son el 96. 97-98, también para mencionar, Calixto García había arribado a Cuba en el año 96 en una expedición. Al morir Maceo, se le da el cargo de lugarteniente general del Ejército Libertador y ahora como lugarteniente desarrolla esta campaña. La campaña de la Reforma, ya esto es otra cosa. Una campaña, ahí están los principales líderes. La campaña de la Reforma dirigida por Máximo Gómez en el territorio villareño, sobre todo las tácticas que Gómez emplea, es una campaña para desgastar al ejército español. Recuerden que Gómez decía que sus mejores 3 generales eran junio, julio y agosto, los meses de más calor, lluvia y demás. Se aprovecha de todas las condiciones climatológicas porque el objetivo era desgastar las fuerzas españolas. Y ustedes han visto mucho el animado del Pidio Valdés donde se refleja esto que estoy diciendo de la campaña de la Reforma. O sea, campañas militares que ustedes deben tener en cuenta. Sin embargo, en el año 98 hay 2 acontecimientos que a veces no le damos importancia y yo quiero al menos recordarlos rápido porque hay que caracterizarlos. Año 98, importante, vamos a pantalla. Gobierno autonómico, 1898, 1 de enero de ese año. España sustituye a Valeriano Güell y le establece un gobernador, Ramón Blanco. Y Ramón Blanco va a crear un gobierno autonómico. Recuerden que esta es una reforma de la burguesía del Partido Liberal Autonomista. El gobernador Ramón Blanco y el resto de los miembros del gobierno eran cubanos, pero cubanos seleccionados por ellos. Pero fracasó porque los cubanos no les interesaba el gobierno autonómico ya en este momento. A Estados Unidos mucho menos, que está a punto de intervenir militarmente. Por lo tanto, fue el último intento, y anoten bien eso, fue el último intento de España por mantener su control de Cuba. Pero como yo cierro el año 98, miren este otro hecho que a veces ni los tenemos en cuenta. La Asamblea de Santa Cruz del Sur, la 4ª asamblea de los cubanos en la guerra, octubre del 98, es una asamblea para caracterizar. Yo les doy aquí los elementos que no se les pueden olvidar a ustedes a la hora de trabajar. Léanlo rápido. Tenía como objetivo asumir la dirección del país, o sea, ratificar todo lo que se había aprobado en la Yaya. Ellos ahora asumen la dirección de Cuba e impulsar la creación de un Estado nacional en momentos muy difíciles, porque lógicamente esto no lo logra porque hay muchas diferencias entre ellos, hay muchas ideas diferentes que no llegan a concretarse. De allí nació la idea de enviar a Estados Unidos una delegación presidida por Calixto García. Esta es la Asamblea de Santa Cruz que daba cumplimiento a la Asamblea de la Yaya, porque la Yaya mantuvo, recuerden, ese artículo 24.
de que a los 2 años, pero no pasaron 2 años, pasó un solo año, pero las condiciones de Cuba cambiaron y hubo que desarrollar. Esta es nuestra 4ª asamblea. Tienen que tener cuidado porque a veces pensamos que con la Yaya terminamos. No, terminamos con ella y ella nos va a servir para cuando entremos en la ocupación y hablemos de la Asamblea del Cerro. Sin más, bueno, no tenemos tiempo para seguir. En la próxima clase recuerden que ya los invité para entrar a analizar la política yanqui en todo este periodo hasta llegar a la intervención en 1898. Sin más, entonces los esperamos hasta esa ocasión.